Llevamos 500 años creyendo que podemos escondernos de ella. Te han dicho que es solo una leyenda, un eco triste en la niebla para que los niños duerman. ¡Qué ciegos hemos sido! Lo que acecha en las encrucijadas no es una invención del hombre. Es una entidad tan antigua como el miedo mismo. Una deidad implacable que exige un tributo que nadie quiere pagar. Hoy, el campanario oscuro resuena por ella. Y esa oscuridad ya está respirando dentro de tu casa. Mi nombre es Ikal y esto es El Campanario Oscuro. El expediente de esta noche no es un simple relato. Vamos a usar la presencia implacable de la historia para rastrear los pasos de una presencia que ha destrozado mentes desde antes de que el hombre blanco pisara este continente. Si creías que la Llorona era una simple mujer despechada, prepárate para que se te caiga la venda de los ojos. Vamos a descender a la penumbra donde lo incomprensible toma forma. Pero para entender a la bestia, tienes que saber quién era la dueña de la noche en el antiguo mundo. Corría el año 1509, 10 años antes de que las armaduras de hierro europeas desembarcaran y cambiaran la historia para siempre. El majestuoso imperio mexica gobernaba con mano de hierro, pero en la oscuridad ni siquiera los emperadores mandaban. La noche le pertenecía a Cihuacóatl. En la lengua antigua, su nombre significa la mujer serpiente. Para el oyente moderno, este nombre quizás no significa nada. Pero para aquellos pueblos, pronunciarlo era invocar a la entidad más antigua y temida de su universo. Ella no era un fantasma frágil. Era una deidad dual con una jerarquía absoluta. Su función era aterradora. Era la creadora de la humanidad, la diosa de la tierra y la fertilidad. Pero al mismo tiempo, era la jueza implacable de la muerte y la destrucción total. Ella te daba el aliento y ella misma bajaba a quitártelo. La imagen que los sacerdotes tenían de ella estaba fuera de toda lógica. Los registros históricos nos dicen que Cihuacóatl solía aparecerse en los mercados prehispánicos, caminando entre la gente con total normalidad, llevando en sus brazos una cuna, como cualquier madre. Pero cuando las mujeres se le acercaban a mirar al recién nacido, la cuna estaba vacía. En el fondo, solo descansaba un tecpac, un cuchillo pedernal, frío y afilado, utilizado para abrir los pechos y cobrar el tributo vital que la tierra seca exige. Ella no cargaba vida en esa cuna, no. Cargaba al final de la misma. Cihuacóatl era la patrona de un ejército aterrador, las Cihualtuteo. Las Cihualtuteo eran las almas de las mujeres cuyo armazón de carne y hueso no habían resistido a la batalla de dar a luz. Para los antiguos, esas mujeres no morían. Se transformaban en entidades cadavéricas, de rostros pálidos, que descendían del cielo en días específicos del calendario para acechar en las encrucijadas de los caminos.
Su objetivo era robar la cordura de los hombres y arrebatarle el aliento a los niños que encontraban desprotegidos. Este era el entorno real. Esta era la deidad que gobernaba la penumbra. Pero el punto de quiebra absoluto, el momento exacto donde el mito se documenta como un evento real, llegó en una forma de un presagio. El sexto presagio funesto, registrado meticulosamente por cronistas de rigor como el fray Bernardino de Sangahut. El fray dice lo siguiente: en el silencio de la noche, una neblina densa cubrió el inmenso lago de Texcoco, y de las aguas emergió la deidad Cihualcóatl. Se manifestó físicamente, emitiendo un lamento que helaba la sangre, una frecuencia que fracturaba la voluntad de todo aquel que lo escuchaba. Los registros históricos guardaron sus palabras exactas. Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. ¿A dónde los llevaré para que no acabéis de perder? Ese grito no era el de una mujer humana llorando por un asesinato. Era la deidad ancestral dándose cuenta de que la inmensa maquinaria de su imperio estaba a punto de colapsar. Cihualcóatl veía el futuro, veía que la invasión y la caída de su gente y la destrucción de su cultura estaban a la vuelta de la esquina. Ese fue el primer alarido documentado en la historia. La advertencia cósmica de que una diosa de la muerte anunciaba que la noche eterna estaba a punto de caer sobre sus hijos. El imperio mexica fue reducido a cenizas, aplastado bajo el peso del hierro europeo. Pero a una deidad inmemorial no se le mata derribando sus templos de piedra. Una fuerza de esa magnitud simplemente muta. Se adapta a la nueva oscuridad. La diosa necesitaba un nuevo rostro, un recipiente de carne y hueso por el cual manifestarse en este nuevo mundo para seguir cobrando su cuota. Y los legajos más celosamente guardados de la Inquisición nos revelan que lo encontró. Ese recipiente tenía nombre. Su nombre era Luisa. Las crónicas de la Nueva España la describen como una presencia que paralizaba a cualquiera que la miraba. Pero en aquel mundo rígido, colonial y asfixiante, ella cargaba un estigma que agrietaba su alma todos los días. Luisa era mestiza. Esa vulnerabilidad constante, ese dolor silencioso de saberse despreciada por el sistema, era el abono perfecto para que la entidad comenzara a acecharla en la penumbra. Don Nuño de Montes Claros, un noble español de la alta jerarquía, cruzó el camino de Luisa. Durante años mantuvieron una vida doble en la más absoluta clandestinidad. En el secreto de sus alcobas, ocultos del ojo público y de los tribunales, procesaron 3 hijos, 3 vidas frágiles. Luisa creía haber construido un refugio impenetrable, pero el óxido siempre termina devorando las promesas de los hombres. Presionado por las exigencias de su linaje y la corona, Don Nuño la abandonó en un silencio sepulcral. Organizó una boda oficial con una dama de la élite. La traición no llegó con palabras. Llegó con el sonido metálico y pesado y ensordecedor de las campanas de la catedral.
anunciando que la familia secreta de Luisa había sido borrada de la sociedad. El eco de esas campanas fue el detonante. En ese instante exacto, el armazón de la cordura de Luisa se hizo pedazos. El dolor humano le abrió la puerta de par en par a lo inhumano. La antigua frecuencia de Zihualcóatl encontró la grieta perfecta y tomó el control absoluto de la mente de Luisa. Ya no era una madre humillada por un español. Era el instrumento ciego de una deidad hambrienta. Luisa regresó a su casa. El aire de la habitación se volvió insoportablemente pesado, cargado con el frío estático de una tumba. Miró a sus 3 hijos bajo la posesión total de esa fuerza antigua. Cualquier rastro de piedad desapareció. En el silencio denso de aquella madrugada, la entidad cobró el tributo que la tierra seca exige. Con sus propias manos, Luisa ejecutó la sentencia. El peso de la locura dictada por la diosa doblegó la frágil maquinaria de los niños, arrebatándoles el aliento de tajo. Uno por uno. Cuando el acto se consumó, un espeso charco oscuro comenzó a filtrarse lentamente por las grietas de la madera. Una escena que la mente no puede aceptar. Algo que ni la tierra debería tragar. Fue entonces cuando la presencia inmemorial soltó el control. El velo rojo cayó. Luisa miró sus manos, miró el horror inasimilable que la entidad la había obligado a ejecutar. El choque de la realidad le reventó los pulmones. Totalmente destrozada, sin voluntad y sin alma, abrió la pesada puerta de madera y salió corriendo a las calles empedradas de la madrugada colonial. Y de su garganta no salía el llanto de una mujer arrepentida. Lo que despertó a la ciudad entera, lo que congeló la sangre de los que quienes dormían, no fue un dolor humano. Fue el mismo alarido cósmico que se había escuchado en el lago de Texcoco 10 años antes de la caída del imperio. El grito primitivo de la deidad, resonando a través del sufrimiento de Luisa, reclamando la noche para siempre. La Inquisición la capturó y la sentenció al garrote vil en la plaza pública. Pero no sabían lo que hacían. Romper el cuerpo de Luisa no trajo la paz. Solo logró destruir el vaso receptor y liberar a la bestia de su jaula. Creer que un garrote vil humano podía matar a una deidad es la mayor prueba de nuestra arrogancia. Al ejecutar a Luisa, la Inquisición no exterminó el mal, simplemente rompió el vaso de carne y hueso que lo contenía. Al liberar esa frecuencia, la antigua Zihualcóatl volvió a su estado puro y se dio cuenta de algo aterrador. El nuevo mundo, plagado de miedo y sombras coloniales, era un festín mucho más grande que el antiguo imperio mexica. La entidad comenzó a expandirse por todo el continente, arrastrándose por los ríos y las selvas, y demostró su perfecta capacidad de adaptación. Para seguir cazando, se puso máscaras nuevas.
En la humedad impenetrable de Colombia, la entidad tomó el nombre de la Turamama. En los inmensos llanos de Venezuela, mutó para adaptar la ferocidad implacable de la Sayona, arrebatando la cordura de quienes cruzaban su camino en la madrugada. Y en el extremo sur se vistió como la viuda. Diferentes nombres, diferentes descripciones, dadas por los sobrevivientes, pero siempre el mismo origen. La misma deidad antigua recolectando su tributo en la penumbra. Nos engañamos pensando que estamos a salvo. Nos burlamos de nuestros ancestros prehispánicos por rendirle culto a una diosa de la muerte. Y nos creemos intocables porque vivimos rodeados de concreto, luces artificiales y tecnología. Pero a la deidad no le importa en qué siglo vives. Ella no respeta paredes de ladrillo, ni cerrojos de hierro, ni cámaras de seguridad. Mientras haya tierra seca debajo del pavimento y oscuridad en las esquinas, su terreno de caza sigue activo. Las historias de encuentros en carreteras solitarias, los ecos incomprensibles grabados en la madrugada, no son alucinaciones colectivas. Son la prueba innegable de que la bestia sigue suelta, respirando el mismo aire que nosotros. Esta noche, cuando apagues la pantalla, vas a escuchar el silencio pesado de tu casa. No cometas el error de asomarte a la ventana buscando una figura de blanco flotando en la niebla. El peligro no tiene forma humana. Esa pesadez que sientes de pronto en el pecho, ese frío repentino que te eriza la piel en una habitación vacía, no es una corriente de aire, es la frecuencia antigua, es Igualcóatl cruzando el umbral, es la deidad comprobando si tu miedo ya está maduro para la cosecha. El lamento cósmico jamás se ha detenido, porque el hambre de esta entidad es infinita. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete, es totalmente gratis. En el primer comentario dejaré mi correo. Recuerda que si tienes una historia que compartir, la narraré por ti. Solo las mejores historias serán contadas en este canal. Espero que pases una feliz noche y que el lamento de la Llorona te deje dormir. Nos vemos pronto.